señores. Permítanme comenzar por felicitar también a la Red Nacional de Docentes de Español. A la señora ministra y a la profesora Herida Morales, que han recibido de manos del director de la Academia este premio. Debo, ante todo, transmitirles el saludo más afectuoso de Sus Majestades los Reyes, que, como bien saben y como pueden imaginar, lamentan profundamente no poder estar aquí hoy, junto al presidente Martinelli y doña Marta, en la inauguración de este Congreso Internacional de la Lengua Española, el sexto de la serie iniciada en Zacatecas, que ellos siempre han apoyado y alentado con entusiasmo. Pero ello me ha permitido, inesperadamente, el privilegio y el enorme placer de acompañarles y de escucharles y de formar parte de esta realidad pujante y esperanzadora que significa la promoción y el cuidado de la lengua y la cultura en español en el mundo. A decir verdad, los 5 congresos celebrados, incluyendo el precedente de Chile, que, como recordarán, a causa del terremoto tuvo que refugiarse en el espacio digital, ocupan en la memoria cultural del hispanismo un lugar lleno de riquezas. Porque concebidos a sugerencia de México como foros de encuentro y de celebración de la identidad lingüística hispánica, han sido palestra para reflexiones, estudios y debates en torno a problemas socioculturales y han generado o jalonado iniciativas de gran provecho para la comunidad hispanohablante. Por poner un solo ejemplo, del primer congreso surgió la idea de elaborar un diccionario de dudas lingüísticas que realizaron la Real Academia Española con sus hermanas de América y el Instituto Cervantes. Fue la primera obra de carácter panhispánico. Pero al mismo tiempo estos congresos han marcado los lugares de celebración, de Zacatecas en México a Rosario en Argentina, ciudad donde una fundación mantiene viva la llama del servicio al español. Acabamos hoy de rendir homenaje a Núñez de Balboa ante el monumento que el rey Alfonso XIII donó al pueblo de Panamá. Hace 500 años, avanzando por el istmo en la dirección que le habían indicado los indígenas, rodeado de cientos de ellos, con un puñado de españoles, en busca de un mar que bañaba tierras rebosantes de oro, lo avistó y, caminando por los manglares, tomó posesión de él, impulsando, efectivamente, la primera globalización. Era en 1513, el mismo año en que el jurista salmantino Juan López de Palacio Rubios redactaba el requerimiento que los conquistadores debían leer en sustitución de la declaración de guerra a los pueblos indígenas. Un documento apoyado en argumentos teológicos que un maestro de la Universidad de Salamanca, Francisco de Vitoria, iba a rebatir de inmediato, alumbrando el derecho de gentes. Eran tiempos recios. Se ha dicho que Panamá reproduce en cierta manera las características de la conquista indiana como proceso continental. Carlos Fuentes, a cuya autoridad intelectual y literaria tanto deben estos congresos, gustaba de repetir que la conquista americana se hizo a sangre y fuego, sí, pero también a palabra y a cruz. De hecho, en ese mismo año, 1513, se constituía como primera diócesis continental Santa María de la Antigua del Darién. Echaba a andar la evangelización al tiempo que se propagaban nuevas ideas y valores, los de la civilización occidental, heredera de Grecia y Roma, cristianizados y abiertos al mestizaje. Poco después, la ciudad de Panamá se constituía en capital de la Castilla del Oro, ribereña del Pacífico, mar que todavía en el siglo XVI era llamado el Lago Español. Iban y venían los galeones cargados de oro, de riqueza, de sueños, de trofeos de victorias y heridas de batallas. Venía también la palabra.
Irving Leonard tituló uno de los mejores capítulos de su obra sobre los libros del conquistador con estas palabras: Don Quijote invade las Indias españolas. Fue una invasión pacífica. Un día de marzo de 1605, recién salida de las prensas de Juan de la Cuesta, La vida del ingenioso hidalgo, un librero de Alcalá llamado Juan de Sarriá llevó a lomos de mulas a Sevilla un montón de fardos de libros que consignó en la casa de contratación a un tal Miguel Méndez, de Lima. Eran por lo menos 61 bultos que se embarcaron en un mercante, Nuestra Señora del Rosario, que venía a Portobelo. La llegada de los barcos suponía una fiesta en la pequeña población. Allí estaba el hijo de Juan de Sarriá, un mozo veinteañero que se encargó de vigilar el transporte de los bultos por tierra hasta la ciudad de Panamá, luego hasta el Callao, puerta de entrada del Perú, y finalmente entregado en Lima. Así que en mulas, que debían ser guiadas para que no se despeñaran por los barrancos, invadieron pacíficamente Don Quijote y Sancho las Indias españolas, justo por estas tierras. De aquí fueron nada menos que al Cuzco 9 ejemplares y más de 60 quedaron en Lima. Libros de caballerías, comedias de Lope de Vega, sermones y libros de devoción extendían la palabra castellana. Pasaban de boca en boca de criollos y mestizos las aventuras del caballero y su escudero, que muy pronto se hicieron figuras familiares al tiempo que toda la tierra firme se convertía poco a poco en territorio de la Mancha. Panamá era puerta y llave de mercancías y de hombres, del Atlántico al Mar del Sur. Hoy nos reunimos en esta ciudad de Panamá, que día a día llena de vigor y ensancha sus canales, para reflexionar y debatir sobre el libro, sobre la historia que el ir y venir de los libros tejió uniendo dos mundos, sobre su compleja realidad actual y sobre su futuro. El poeta latino Marcial, lo recuerda Alberto Manguel, se entusiasmaba en uno de sus epigramas diciendo: Homero en páginas de pergamino, la Ilíada y todas las aventuras de Ulises, el enemigo del reino de Príamo, todo encerrado en un trozo de piel, plegado en páginas de escaso tamaño. ¿Qué hubiera dicho al multiplicarse siglos después los manuscritos cuando se desarrolló la galaxia de Gutenberg y las grandes obras impresas se apretaban en libros de bolsillo? En el siglo de oro español, Lope de Vega y Quevedo alertaban contra los excesos de los libros, que siglos más tarde Edgar Allan Poe calificaba como uno de los males de nuestra época. Todos ellos estaban, en definitiva, reclamando una lectura reposada y gustosa, porque solo en ella puede el hombre dialogar consigo mismo. El programa de este congreso plantea muchas cuestiones de palpitante actualidad en torno al libro. El binomio de creación y comunicación como propósitos de escritura, la propiedad intelectual y los derechos de autor, la cadena del libro y de su edición y distribución a su presencia en las librerías y bibliotecas, y muchos más. Pero al fondo de todo se perfila la figura del lector, de un buen lector. Aquí están, por feliz y generosa iniciativa del Ministerio de Educación panameño, más de 1000 profesores de educación secundaria. Ellos y sus colegas de toda la comunidad iberoamericana de naciones tienen encomendada la tarea fundamental de todo proceso educativo, la formación de lectores, básica para cualquier estudio y fundamento de la creación de buenos ciudadanos. Porque un buen lector es alguien dispuesto a dialogar y, en consecuencia, abierto y preparado para la discusión razonada de la cosa pública, de los problemas sociales. Pero más allá de eso, en el ámbito estrictamente individual, en el plano de la realización de la persona, un buen lector es un hombre capaz de vivir reviviéndose y de hacerlo de continuo, ya que, como decía Goethe, cuando se lee no se aprende algo, se convierte uno en algo.
No quiero terminar sin agradecer en nombre de Su Majestad el Rey al Gobierno de Panamá y a su presidente la generosa acogida a este Congreso que tanto interés ha suscitado en todo el ámbito de la cultura. El agradecimiento se extiende a todos los que van a participar en las distintas sesiones de trabajo y, cómo no, a la Real Academia Española, que cumple 300 fecundos años, y a la Asociación de Academias de la Lengua Española, que con ella se entrega la promoción de la unidad del español. Y, en fin, al Instituto Cervantes, que desde la fundación de estos congresos desempeña su Secretaría General y se ocupa de difundir todo cuanto en ellos ha fructificado. Y a cuantos aquí nos acompañáis y en los próximos días vais a proponer con ponencias y debates, el regalo de unos versos de Pablo Neruda. Un libro sin soledad, con hombres y herramientas, un libro es la victoria. Muchas gracias.